Bienvenidos a nuestro estudio La Victoria de la Verdad. La base escritural de esta enseñanza se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Al final del capítulo 3 de la primera carta de Juan, el apóstol del amor menciona la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, se nos deja ver que no toda manifestación espiritual, así sea parecida o que demuestre poder, viene del Señor. Debemos discernir, aguzar nuestros sentidos espirituales, pues existe el mundo con su sistema de maldad, que también tiene poder espiritual. Con la aparición de las redes sociales, también vinieron mayor cantidad de fuentes de información, que podrían ser falsas. Actualmente, debemos tener mucho cuidado a quién escuchamos. ¿Cómo te mantienes al día en la información de lo que sucede? ¿Puedes discernir buenas fuentes de información? En primer lugar diremos, la necesidad de diferenciar que tenemos entre el Espíritu de Dios y los falsos profetas. Leamos 1 de Juan 4, del 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muchos falsos profetas han salido, sí, personajes dominados por un espíritu contrario a la verdad del Evangelio, opuestos a Cristo, basados en enseñanzas mentirosas o a medias. Tal vez estas son las más peligrosas. Recuerda, al final una enseñanza errónea produce muerte, es decir, termina relaciones, te aleja del Señor, afecta tu vida espiritual. El Señor Jesucristo nos advirtió de esta realidad. Hombres cuyo fruto, el fruto de su boca, y sus actos, eran contrarias a las enseñanzas de nuestro Salvador. Leamos en el Evangelio de Mateo el capítulo 7, los versículos del 15 al 18. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El profeta Jeremías también nos da claridad de las características de los falsos profetas. No tienen santidad, guían a la ruina social, no denuncian el pecado, no piden el arrepentimiento, hacen alianzas con los malvados, no hablan de las consecuencias del pecado y dan falsas esperanzas. Leamos el capítulo 23, del 14 al 17 del libro de Jeremías. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. También el apóstol Juan nos deja claro que aquellos que niegan la encarnación de Cristo no son de él. Juan el Bautista mencionó que el Señor es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Solo el Hijo de Dios, que tiene la misma esencia de Dios, podía entregarse y pagar la deuda del pecado de todos nosotros. Leamos 1 de Juan, o Juan 1, del versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo,
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Puedes compartir de una ocasión en la cual has distinguido un espíritu o enseñanza falsa en relación a Cristo? ¿En qué circunstancias crees que es importante estar atentos a la verdad? Recuerda que Cristo siempre triunfa, pues la verdad os hará libres. En segundo lugar, veremos de qué se trata el espíritu del anticristo que menciona Juan. Leamos el capítulo 4 y el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es todo aquello que se opone al Señor Jesús y la realidad de su encarnación, muerte y resurrección. El anticristo hará señales similares a las del Señor. Inclusive podrá sanar, revivir a las personas. Él mismo será sanado de una herida mortal en una especie de pantomima de la resurrección de nuestro Salvador. Leamos juntos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos del 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Has escuchado de personas o religiones que dicen que Jesucristo no es Dios? Comparte en tu grupo. ¿Qué pasaría con el sacrificio del Señor si no fuera perfecto? Si el Señor Jesús no fuera el mismo Dios. También hagan la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de un Jesús que no te llame la atención o que no quisiera nuestra corrección? Recuerda, el anticristo, Satanás y todos sus demonios, junto con el sistema de maldad, serán terminados, acabados y vencidos en el día del juicio, día final o día de la redención. En tercer lugar, vamos a aprender que la verdad de Cristo vence al mundo y a sus falsas enseñanzas. Leamos 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no tengamos temor de lo que vivimos en los últimos tiempos. El avance del accionar del espíritu del anticristo, las enseñanzas a medias del evangelio, personajes que quieren sustituir al Señor. Sepamos y recordemos que el Espíritu Santo del Señor mora en nuestro corazón. Por lo tanto, la vida que Dios anhela para nosotros sí es posible. Tenemos victoria. Vamos a poder entender su palabra, sanar nuestro corazón, tener confianza, vencer al enemigo y a la muerte, pues tenemos vida eterna. Leamos juntos 1 Corintios 15, los versículos del 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes compartir un testimonio de cómo
¿Has vencido una falsa enseñanza o una tentación del mundo? En cuarto lugar diremos que si somos de Cristo, queremos oír a Cristo. Primera de Juan 4, del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que conocen a Cristo y aman al Señor están dispuestos a escucharlo y guardar sus palabras en el corazón. Ellas son un tesoro cuidado por el Espíritu Santo en nuestras vidas y será usado en el momento que necesitemos sabiduría. Leamos juntos Mateo 12, del 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y es ese versículo que lo tienes guardado en tu corazón? Por otro lado, quien aún no tiene a Cristo en el corazón no lo quiere escuchar, no anhela su palabra, pero estemos orando por nuestros amigos y familiares que puedan tener un encuentro personal con el único y sabio Dios, Jesucristo. Dios les bendiga.